no pudieron conectarse, poderla divulgar después. Entonces, sí, Mónica acaba de empezar la grabación. Así que con esto vamos a dar inicio a la actividad. Buenas tardes a todos y buenos días a quienes están en Costa Rica. Vamos a ver. Como embajadora designada de Costa Rica en Bélgica, me complace darles la bienvenida a esta charla virtual. Hoy, 31 de agosto del 2023, cumplimos 165 años de relaciones diplomáticas Costa Rica-Bélgica y queremos hacer un recorrido sobre esta historia y los antecedentes que se remontan al siglo XVI en las relaciones bilaterales. Vamos a silenciar. La relación con Bélgica es muy amplia en diferentes áreas. Sabemos que tenemos una herencia de esta relación que abarca temas de educación, cultura, arquitectura. Para los diplomáticos también el Marqués de Peralta, que fue un diplomático en este país, es un referente. También para el papel de la mujer en la diplomacia, la relación Bélgica-Costa Rica es fundamental. Por ello, esta actividad reviste una gran importancia para nosotros. Desde la embajada queremos dar a conocer un poco de esta historia, no solo entre los colegas diplomáticos, sino hacia un público más amplio. Por eso hoy quisiéramos destacar y dar la bienvenida también a esta llamada. Tenemos la participación de el director de las Américas de la Cancillería belga, el embajador Patrick Herman está con nosotros. Tenemos participando también miembros de la comunidad costarricense en Bélgica, belgas, amigos de Costa Rica y con vínculos con el país. Tenemos colegas diplomáticos, investigadores, doña Mercedes, que es una investigadora. En fin, es una amplia gama de participantes y a todos les agradecemos por el tiempo que han dedicado esta tarde o esta mañana. Y bueno, tengo el privilegio de introducir al charlista invitado, don Jorge Sanz, que todos lo conocemos, pero no puedo dejar de pasar la ocasión de hacer una pequeña introducción sobre su vasto currículum. Don Jorge Sanz es abogado y académico, licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica y doctor en Educación, catedrático de la Universidad de Costa Rica. Ha publicado una numerosa cantidad de libros y artículos en materia de historia diplomática de Costa Rica y en relaciones internacionales, derecho y temas conexos. También ha recibido premios por sus trabajos del Premio Cleto González Víquez, de la Academia de Geografía e Historia y el Premio Antonio Machado del Instituto Costarricense de Cultura Hispánica, entre otros. Además, don Jorge Sáenz es embajador retirado, fue director de la Academia Diplomática del Servicio Exterior Manuel María de Peralta y sin lugar a dudas sigue siendo para todos los diplomáticos costarricenses un referente y alguien de quien nos hemos beneficiado mucho de su conocimiento y su amistad. Así que, don Jorge, sin más preámbulos, les doy la bienvenida y a usted le paso la palabra para que nos lleve de la mano en esta historia Bélgica-Costa Rica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajadora, y saludarla muy especialmente en este día de aniversario, saludar también pues, a todos los colegas y amigos de la Cancillería y otras personas que nos están escuchando, igual al embajador Herman. Y quisiera nada más agregar a mi currículum que el único destino diplomático que yo serví en el exterior fue el de consejero en Bélgica, de modo tal que es un país con el que me unen un montón de vínculos, no solo laborales, sino también afectivos. Y por eso, pues, contra mi costumbre, que a veces yo digo que uno cuando tiene que
que termina una etapa de su vida, pues es como cuando uno se divorcia, que tiene que dejar de estar pensando en el excónyuge, ¿verdad? Pues en alguna medida también me complace muchísimo el estar o esta mañana o esta tarde con ustedes, y para pues, no gastar mucho tiempo en saludos y demás, pues de verdad un abrazo para todos y comienzo a hablar. Cuando empezamos a ver Costa Rica y Bélgica, tenemos un antecedente casi anecdótico que ya mencionó la embajadora, que se remonta al siglo XVI, y casi que yo diría que es una feliz casualidad, que es la primera población que fundan los españoles en Costa Rica en el siglo XVI. Estamos hablando de 1524. Vean ustedes que es prácticamente los inicios de la conquista de Centroamérica por los españoles. Y dentro de las exploraciones que hacen los españoles en aquellos tiempos, pues llegan a Nicaragua por tierra desde Panamá, sí, recorren toda la costa del Pacífico de Costa Rica, donde no hubiera nada que les interesara mucho, ¿verdad? Porque no había ninguna gran ciudad, ninguna gran población indígena, ni recursos mineros, ni nada por el estilo. Y les empezó a interesar un poco la zona del Golfo de Nicoya porque había más gente, es decir, que eran pues, comunidades más numerosas que las que habían encontrado en el resto de la costa del Pacífico. Después llegaron a Nicaragua. Nicaragua pues, tenía una serie de atractivos, entre otros lo que después se descubrió pues, como el río San Juan y el lago Nicaragua. Y entonces los españoles fundan en Nicaragua dos ciudades que todavía existen hasta hoy, que son León y Granada, nombres muy españoles, ¿verdad? De dos ciudades importantes de España. Y resulta que hay una región que les interesa de Costa Rica, en ese tiempo ni hablábamos de Costa Rica, es decir, que es la zona del río Tempisque, porque se piensa que tal vez, la zona no se ha explorado, que tal vez esa sea la comunicación interoceánica. Es decir, que haya, porque claro, el río Tempisque, más en ese tiempo que no habíamos deforestado todo, entonces el río Tempisque era un río enorme, podía parecer como el río de la Plata, ¿verdad? Y podía ser que de ahí, si subíamos el Tempisque, saliéramos al lago Nicaragua. Entonces, obviamente hubo un gran interés por esta zona, diciendo, ahí puede estar la llave de la comunicación interoceánica, tanto que al Golfo de Nicoya lo llamaron el estrecho dudoso, porque no se sabía si eso podía ser de verdad, como el estrecho de Gibraltar entre el Mediterráneo y el Atlántico, o el estrecho de Magallanes en el sur de América. Entonces, ahí los españoles, por razones estratégicas, fundan, se supone más o menos que está cerca de Punta Arenas, una pequeña población a la cual le ponen el nombre de Bruselas, la villa de Bruselas. Claro, y no se encontraron nunca, pues, ni nunca se va a encontrar, porque pues, obviamente eran unos ranchos, ¿verdad? Es decir, ahí no hubo ninguna ciudad, ni con murallas, ni nada por el estilo, eran unos ranchitos. Y le ponen el nombre de Bruselas, muy posiblemente para pues, caerle bien al rey, que en esos momentos el rey de España es Carlos V. Carlos V, que era nacido en Gante, que era hijo de Juana la Loca, reina de Castilla, y de Felipe el Hermoso, Felipe de Austria, que entre otros muchos títulos era duque de Brabante, y originalmente esta pareja pues vivió en Bélgica y están muy asociados a la historia de Bélgica, tanto que todavía salen en el Omegang y algunas otras ceremonias se recuerdan esos nombres. Es una etapa pues, feliz y brillante de la historia belga. Entonces, pues, algún conquistador adulador se le ocurrió ponerle a la nueva población Bruselas. Entonces tenemos la villa de Bruselas como esta pequeña ciudad o pequeña población que fundan los españoles y que tiene un detalle interesante, que es la primera vez que en la historia costarricense hay una municipalidad. Y en ese tiempo eran municipalidades elegidas por los vecinos, después eso cambió, pero en ese tiempo todavía las municipalidades del Imperio Español eran elegidas popularmente, y eso hizo que alguna vez Luis Alberto Monge dijera, bueno, con el nombre de Bruselas estrenamos la democracia costarricense. Ahora bien, ¿qué pasó con la villa de Bruselas? Primero que todo fue una desilusión absoluta porque resultó que el Tempisque no era ningún estrecho, sino de pues, un río pinche, igual que cualquier otro, ¿verdad? Y no apareció nada interesante. Y después hubo un montón de pleitos entre los conquistadores en Nicaragua y en Panamá, que por uno de esos juegos de poder entre los distintos conquistadores, pues uno de ellos decidió despoblar la villa y dio orden a los vecinos que jalaran de ahí y dejaron el lugar abandonado. Después otro conquistador la restablece, pero igual
la vuelve otro señor a despoblar. Y en 1527 ya desaparece definitivamente la Villa de Bruselas de nuestra historia, pero el nombre queda. Y no se vuelve a oír hablar de Bélgica durante un buen rato, pero éramos parte del mismo imperio, es decir, los llamados Países Bajos, que hoy pensamos nada más en lo que en español llamamos coloquialmente Holanda, pues en ese tiempo era Holanda y Bélgica, ¿verdad? Que eran todo parte de los dominios de la corona española. Después, por razones religiosas, pues se produce toda la diferenciación y la separación entre los Países Bajos protestantes, es decir, lo que hoy llamamos el Reino de los Países Bajos, y lo que se llamaba los Países Bajos católicos, que era Bélgica, y que va a ser el escenario de una guerra larguísima que algunos llamaron el Vietnam español en épocas recientes, ¿verdad? Porque España votó gente, plata, armas, etcétera, para tratar de mantener esa zona sometida. Y es que piensen ustedes que hubo momentos en que los Países Bajos, los dos, le producían a España más que toda América, en términos económicos. Nosotros éramos parte del mismo imperio, pero obviamente Costa Rica era una nota de pie de página del anexo 18, ¿verdad? Así no teníamos nada más mínima importancia. Y hay solo dos cositas que podemos mencionar sobre Bélgica en esa época, y es la presencia de algunos gobernadores españoles de Costa Rica que habían servido en Flandes, como se llamaba en ese tiempo globalmente, y entonces muchas veces la corona mandaba a Costa Rica a gobernadores que habían sido militares, y hay por lo menos 5 o 6 que habían servido militarmente en Bélgica. Y como parte de eso, pues tenemos que uno de ellos, que se llamaba don Juan López de la Flor, se casó en Bélgica con una muchacha belga. Pues era muy corriente, sigue siendo, ¿verdad? Que el militar tenía cierto atractivo para las muchachas y demás. Pues este español, todavía joven, se casa con una muchacha belga y tienen varios hijos. Después lo nombran gobernador de Costa Rica y de ahí le hace la ingratitud de traérsela a este país, ¿verdad? Y se viene la señora con los chiquitos, y entonces vamos a tener aquí la señora y 2 hijos se vienen para Costa Rica, y son los primeros belgas de los que tenemos noticias. Tal vez hubo uno antes, pero son los primeros que sabemos que vinieron a Costa Rica. El gobernador estuvo aquí como 7 años más o menos, pero después se va. Y resulta que uno de los hijos, sin embargo, se queda en Cartago porque se casa. Y entonces de ahí vienen algunas familias que descienden del gobernador, don Juan López de la Flor, y de su esposa belga, que se llamaba Margaret Vatekant. Era probablemente de familia eh, neerlandesa. El asunto es que ahí tenemos una raíz belga, que hay muchos costarricenses descienden de esta pareja, y aunque no lo sepan. Y por ahí aparece también algún señor belga en Costa Rica con apellido español en el siglo XVII. Quizá había venido con López de la Flor, no sabemos, pero que ese sí no dejó descendencia. Se casó con una costarricense, no tuvieron hijos y después ella se vuelve a casar con otro señor. Ese es, digamos, nuestro único signo de alguna presencia belga en tiempos del dominio español. Con el tiempo, pues España en 1713 pierde los Países Bajos católicos, que pasan a ser parte del Sacro Imperio Romano Germánico, y entonces ya se disuelve pues el único vínculo que teníamos, que era un poco como pertenecer los dos países al sistema solar, ¿verdad? Pues que en realidad no teníamos mucho contacto ni mucho nada, pero bueno. Viene la independencia. La independencia de Costa Rica se produce en 1821, la separación de Costa Rica de España, y la de Bélgica de los Países Bajos se produce en 1830. Claro que nuestra historia anterior era sumamente distinta, pero vean ustedes que nacemos a lo que podemos llamar la vida como países independientes, más o menos en la misma época. Y Bélgica tuvo la característica de que su primer rey, que es Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Gotha, va a ser un rey que es elegido por el equivalente de una asamblea constituyente en Bélgica,
De modo que tenían, para empezar, como una especie de partido de bautismo democrática. Y además resulta ser un soberano muy de tipo democrático, de tipo constitucional, para aquellos tiempos muy liberal, un señor que no pretendió ejercer una autoridad absoluta, ni mucho menos. Entonces, el nombre de Leopoldo de Bélgica, del primer Leopoldo, es un nombre que tiene prestigio entre la opinión liberal, incluso en las Américas. Y para mí es interesante el detalle de que nuestro primer diplomático, don Mariano Montealegre, que este año estamos cumpliendo 200 años de su nombramiento como primer diplomático de Costa Rica, le puso al menor de sus hijos Leopoldo, 1832. Y digo que me llama la atención porque creo que fue por el rey belga, porque nunca en toda la historia de Costa Rica alguien le había puesto ese nombre. Y Leopoldo de Bélgica pues tenía repito, un prestigio de soberano liberal, de soberano democrático. Entonces, creo yo que el costarricense, ni siquiera la costarricense, nuestro primer diplomático era de origen guatemalteco, pero digamos ya se había aticado completamente, le pone a su hijo el nombre de Leopoldo. Es en la misma época en que se empieza a despertar el interés no de Bélgica, sino de los Países Bajos por Centroamérica. Los Países Bajos fueron la primera nación europea que reconoció a la República Federal de Centroamérica y que se empezó a interesar por un eventual canal interoceánico, que en esos momentos, pues posiblemente la ruta que se veía como más accesible y más visible era la del río San Juan, lago de Nicaragua, y después abrir el istmo de Rivas. Visto en un escritorio de Europa parecía facilísimo, ¿verdad? Y entonces, el primero que se va a interesar va a ser el reino de los Países Bajos. Sin embargo, pues ese proyecto no cuaja, entre otras porque Centroamérica entra en un estado de completa convulsión y además, pues porque los Países Bajos también tienen su propio divorcio con Bélgica por esa época. Los Países Bajos tenían posesiones coloniales en el Asia, entonces, y eran pues un gran país comerciante y mercante, por lo cual podía haber mucho interés en tener una ruta interoceánica. Y obviamente eso también le interesaba a la otra gran potencia comercial de Europa, que era Gran Bretaña. Y en América, a los Estados Unidos. Prácticamente los Países Bajos son descartados como protagonistas del escenario y los grandes rivales van a ser Gran Bretaña y los Estados Unidos. ¿Quién va a controlar el canal? Como parte de eso, pues Costa Rica y Nicaragua entran también en una serie de enfrentamientos en los cuales en alguna medida somos peones de las potencias, ¿verdad? Porque Nicaragua se guinda a los Estados Unidos y nosotros nos guindamos de Gran Bretaña, ¿verdad? Y somos un poco los que damos la cara por las luchas entre las potencias. Y eso va a hacer también que tanto Nicaragua como Costa Rica manden representantes de Europa, porque nos interesa mucho pues, tener el reconocimiento de los países europeos. Costa Rica manda a Felipe Molina, que es nuestro primer diplomático en Europa, y lo manda a Londres. Nicaragua también manda sus diplomáticos y como parte de eso, pues Nicaragua nombra por primera vez un diplomático en Bruselas. Costa Rica resulta que el gobierno tenía cierto interés y la destrucción es a Felipe Molina en el sentido de explorar un poco a ver cómo está la cosa con Bélgica, porque tal vez podemos hacer un tratado con Bélgica. Molina no es tan optimista. Molina dice, bueno, Bélgica sí, sí, muy bonito. Mire, si quieren nombrar a alguien para que vaya, conozca capitales, porque Europa es muy bonito, pero ¿qué? O sea, Costa Rica y Bélgica, ¿qué? Dice, mire, al gobierno de Costa Rica básicamente lo que le interesaba era bueno, obviamente la cuestión geoestratégica, política, para eso estaban, digamos, potencias como Gran Bretaña o en alguna medida Francia. Pero los demás países nos interesaban sobre todo por eventual inmigración, porque Costa Rica tenía una población escasísima. Si piensen ustedes que estamos hablando, yo qué sé, 1849, no llegábamos ni a los 100.000 habitantes. Y hay una circunstancia que nos llama mucho la atención, que es Costa Rica era ya productor de café. Y el café tiene una importancia decisiva en que nosotros pasamos de ser un montazal con casas de adobe a ser un país con cara de algo gracias al café. Pero el café tenía un gran problema, mano de obra. Resulta que Costa Rica tenía muy poca población
Y usted necesita gente, porque el café hay que chinearlo mucho, hay que mimarlo mucho, hay que cuidarlo mucho y además hay que recogerlo. Y para eso usted necesita mucha gente. En Costa Rica no había muchos brazos para la agricultura. Teníamos una población relativamente pequeña. Y entonces al gobierno de Costa Rica en el siglo XIX le interesaba mucho traer inmigración. Ahora bien, no era simple y sencillamente decir, mire, se le quita la visa y todo el mundo puede venir aquí. No, porque queríamos una inmigración de cierta clase. Primero que todo, no nos interesaba mucho inmigración de los países vecinos, entre otras cosas porque los países vecinos pasaban matándose entre ellos y Costa Rica no quería ser parte de los pleitos entre los internos de los nicaragüenses o de los salvadoreños o los guatemaltecos. Entonces, digamos, no nos interesaba mucho la inmigración de los vecinos. En cambio, los europeos tenían una gran serie de ventajas, es decir, los europeos, primero que todo, pues tenían una mentalidad en algunos países que a nosotros nos interesaba como países de paz, como países tranquilos, como países que habían dejado atrás las guerras civiles y las guerras internacionales, etc. En segundo lugar, nos interesaba que esos inmigrantes pues también trajeran conocimientos, tecnología, porque vean ustedes que, por ejemplo, traer, y voy a sonar horrible en lo que voy a decir, pero traer inmigrantes pobres del Asia, por ejemplo, en realidad no nos servía de mucho, porque de ahí era gente a la que había tenido que empezar por enseñarle cómo se vivía en esta sociedad y enseñarle cómo se sembraba o como tal cosa, porque había muchas cosas que nosotros pensábamos, bueno, ¿qué nos puede interesar de los europeos? Es que no solo van a venir a sembrar café o a recoger café, es que también pueden venir relojeros, pueden venir músicos, pueden venir ingenieros, es decir, gente que comparta y extienda sus conocimientos en Costa Rica. Entonces, nuestra actitud a la inmigración tenía una serie de requisitos. Además, preferentemente que fueran católicos, porque había, pues todavía casi un 99% de la población costarricense era católica y había mucha gente que decía, protestantes aquí no queremos. Entonces eso descartaba prácticamente a los inmigrantes de Europa del Norte, por ejemplo a los holandeses. Y también, y esto lo añado yo, no lo decían abiertamente en esa época, creo que les interesaban también países que no tuvieran demasiadas ambiciones coloniales. Y entonces en ese tiempo Bélgica era uno de los candidatos ideales, ¿verdad? Un país católico, un país que en ese tiempo no tenía posesiones coloniales en ningún lado, un país pequeño, más o menos, que podía ser más o menos comparable a Costa Rica en muchas cosas. Entonces el gobierno, Bélgica es de los países que nos interesa para la inmigración. Pero nuestro representante diplomático, Felipe Molina, le dice al gobierno, mire, o sea, si quiere de ahí, sí, yo puedo ir a Bélgica y firmar un tratado y todo eso, pero ¿para qué? O sea, los belgas no emigran a ninguna parte, ¿verdad? Y los holandeses emigran a Indonesia, así que no va a tener mucho sentido. Entonces, ahí se pierde, digamos, nuestra primera oportunidad de abrir relaciones con Bélgica. Bélgica, sin embargo, le interesa Centroamérica marginalmente y nombra por ahí un cónsul honorario en Guatemala, con jurisdicción se suponía para toda Centroamérica, pero por supuesto Costa Rica no estaba entre las prioridades. Más adelante, sin embargo, ya en los 1850s, el tema del canal se vuelve a poner de moda y se vuelve a poner de moda con muchísima fuerza, entre otras cosas, porque recuerden ustedes que los Estados Unidos se apoderan del norte de México en 1848 y se extienden hasta California. Y eso quiere decir que Estados Unidos, bueno, y tuvieron la suerte de que en 1849 se encuentran en California los yacimientos de oro más grandes que se habían descubierto en la historia del mundo. Entonces, todos los gringos de la zona del Atlántico quieren irse al Pacífico, pero ¿cómo llega usted ahí? Atravesar por tierra a los Estados Unidos era una cosa de pesadilla, porque no había carreteras, ni ferrocarriles, ni nada. Entonces, el tema del canal se vuelve muy importante para los Estados Unidos. Y claro, eso también aviva el apetito de los ingleses, porque tienen un montón de colonias en el Caribe y tienen una gran flota comercial en el Pacífico. Entonces, pues los países que no estaban metidos en la bronca directa del canal, como en el caso de Bélgica, pueden decir, bueno, sin embargo, puede ser importante tener buenas relaciones por ahí. Y entonces, el gobierno belga decide promover la firma de unos tratados de amistad con los demás países centroamericanos. Hasta ese momento, en general, con ciertas excepciones, los países europeos ponían casi que solo representantes diplomáticos o agentes consulares en Guatemala,
un poco porque nos veían como un paisecillo que se había disuelto en varios países, ¿verdad? Y qué sé yo, supóngase, no sé, cuando se disolvió la Unión Soviética, por ejemplo, pues, un montón de países dejaron su representación diplomática única en Moscú. Y no se les ocurrió salir a nombrar representantes diplomáticos en los demás países salidos de la Unión Soviética, en mucho porque decía, bueno, a ver si van a pegar, a ver si después se arreglan todos y terminan otra vez. Entonces, ¿para qué vamos a gastar tiempo abriendo una embajada en Riga o abriendo una embajada en Kiev o lo que sea? No, esperemos a ver qué pasa. Y eso fue un poco lo que pasó con Centroamérica. Guatemala, como de era vista como la capital del país. Y los otros éramos un montón de hormiguillas que se habían salido del hormiguero, pero que eventualmente volveríamos al redil. Y entonces Guatemala durante mucho tiempo fue la sede de todas las legaciones o representaciones diplomáticas que tenían los países europeos para Centroamérica completa. Entonces el viejo que nombraban llegaba a Guatemala, ponía ahí su oficina y lo nombraban como concurrente y iba ahí en algún momento a presentar credenciales a Managua o a San José, después se devolvía y no lo volvíamos a ver. Cuando ya Bélgica pues se empieza a interesar por Centroamérica, más o menos eso fue lo que hizo. Es decir, se nombra a un belga como cónsul en Guatemala y a este señor se le dice promueva tratados con los otros 4 enanos, porque bueno, parece que ya la federación no se va a reconstruir y entonces es mejor tener pues relaciones con cada uno de los paisecitos. Y entonces viene a Costa Rica por primera vez en 1858 un diplomático belga que viene a negociar un tratado de amistad, comercio y navegación con Costa Rica, que casi que podríamos decir que se quedaba en amistad, porque comercio no teníamos ninguno, ¿verdad? No exportábamos ni una libre café a Bélgica y tampoco importábamos nada allá, inmigración no había, ¿verdad? Pero bueno, el tratado, y eso es lo bueno a veces de los tratados, es decir, los tratados muchas veces se firman no tanto por lo que signifiquen en ese momento, sino por el potencial que pueden tener. Y lo hemos visto montones de veces en la historia diplomática de Costa Rica y del mundo, que a veces se firma un convenio que en ese momento no sirve para nada, pero que después nos permite llevar a cabo acciones de cooperación o acciones de entendimiento entre los países, a veces con un tratado que se firmó hace 10, 15, 20 o 100 años. Y el tratado con Bélgica entonces se va a firmar en San José, hoy hace exactamente 165 años. Por Bélgica lo firma este representante, Auguste Quinte, no sé cómo se pronunciará eso en neerlandés, y por Costa Rica lo firma nuestro canciller, que era don Nazario Toledo, un médico que estaba encargado de la Cancillería. A veces los gobiernos nombran pues, personas que uno no sabe mucho por qué estaban ahí por su profesión, pero bueno, son los firmantes del tratado. El tratado se ratifica con una velocidad extraordinaria y eso no deja llamar la atención porque realmente a veces los congresos, no solo la Asamblea Legislativa de Costa Rica, sino todos, duran siglos en ratificar un convenio y sin embargo ese convenio se ratifica muy rápidamente. Lo aprueba tanto el Congreso de Costa Rica como el Parlamento belga de una manera muy rápida y se canjean las ratificaciones, de modo tal que ya para 1859 tenemos tratado vigente. Un tratado vigente pues, que en ese momento no sirve para nada, porque no tenemos realmente ninguna relación estrecha, pero que está ahí como el documento marco de una relación de amistad que en esos momentos era distante, pero que podía llegar a tener y llegó a tener mucho potencial. Y después Costa Rica va a empezar a nombrar cónsules. Bélgica nombra un cónsul en Costa Rica. Por cierto que el primer cónsul de Bélgica, no era belga, que se nombra, fue un ex canciller, que obviamente era un consulado honorario. Y entonces Lorenzo Montúfar, que era originalmente guatemalteco, después se había venido a vivir a Costa Rica, fue canciller de Costa Rica, es el primer cónsul de Bélgica honorario en Costa Rica. Por cierto que debido a este señor hay una ley que todavía está vigente de que los diplomáticos costarricenses no pueden ser cónsules de otros países. Los funcionarios públicos costarricenses no pueden ser cónsules de otros países en Costa Rica. Es decir, si usted es un señor que yo que sé es
profesor de ciencias en la escuela tal de una escuela pública en Costa Rica, usted no puede ser cónsul de ningún país, porque en 1859 se hizo una ley debido al caso de este señor Montúfar, porque se cayó el gobierno de Juan Rafael Mora, y Montúfar era muy partidario de Juan Rafael Mora. Entonces el nuevo gobierno hace una ley diciendo para que este señor no pueda, si quiere ejercer algún cargo público, no pueda seguir con el consulado, o al revés, ¿verdad? Si quiere seguir con el consulado, entonces no puede seguir teniendo en cargos públicos. Y entonces es una ley que todavía tenemos vigente, en la cual pues, un funcionario público costarricense no puede ser cónsul de otro país, aunque sea honorario en Costa Rica. Don Lorenzo Montúfar es entonces el primer cónsul de Bélgica en Costa Rica, y Costa Rica también empieza a nombrar cónsules en Bélgica, pero aquí la historia es un poco distinta. Es decir, Bélgica actuaba con seriedad, nombraba un cónsul honorario para Costa Rica, pues aparecía algo que interesara. Costa Rica en ese tiempo prácticamente no tenía presupuesto para cuestiones consulares. Es decir, lo que hacía era nombrar cónsules honorarios. Y era, desde el punto de vista de Costa Rica, fascinante, ¿verdad? Porque al gobierno costarricense siempre le gusta que todo sea gratis, ¿verdad? Entonces, si aparecía un viejo que ofrecía, mire, yo vivo, no sé, en Ginebra, yo soy un comerciante de Ginebra y tengo una empresa de exportación y yo qué sé qué, y me interesaría ser cónsul de Costa Rica. En la Cancillería de Costa Rica agarraban la carta y decían, gratis, perfecto. Y entonces muchísimas veces nombramos irresponsablemente a cualquier fulano que pidiera ser cónsul de Costa Rica. Y Bélgica no fue la excepción. Y conste, algunos de ellos eran gente perfectamente honorable. Pero imagínense que en algún momento llegamos a tener 8 cónsules de Costa Rica en Bélgica, en lugares como Charleroi o Mons, ¿verdad? Que uno puede decir, bueno, ¿para qué diablos queríamos un cónsul ahí? Pues probablemente para nada, ¿verdad? Pero el gobierno costarricense decía, bueno, tenemos mucha presencia en toda Europa, en todo el mundo. Llegamos a tener cónsules en Calcuta, en Shanghai, en lugares que uno dice, ¿qué diablos hace un cónsul de Costa Rica ahí? Probablemente nada, pero nos daba presencia. Entonces Costa Rica nombra un montón de cónsules honorarios en Bélgica en esa época. Y de ahí prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial fue costumbre que Costa Rica tuviera en Bélgica por lo menos 3 o 4 cónsules honorarios en Amberes, en Lieja, etcétera. Casi siempre personas importantes de la comunidad comercial belga, pero que su labor útil pues, era muy relativa. Y así nos pasamos un buen rato, hasta que en 1873 Costa Rica decide nombrar un ministro plenipotenciario para Londres, y a alguien se le ocurrió ponerlo también de concurrente en París y en Bruselas. El señor del cuento se llamaba don Carlos Gutiérrez, de ingratísima memoria en nuestra historia diplomática. Era un señor hondureño que había sido canciller de Honduras, que le ofreció sus servicios al gobierno de Costa Rica. Lo nombramos también muy responsablemente, lo pusimos a negociar unos préstamos en Inglaterra que todavía nos tienen amarrados, ¿verdad? Porque fueron negociados de una manera salvaje, ¿verdad? Es decir, cosas como que Costa Rica pedía prestados, yo qué sé, 1.000.000 de libras esterlinas y nos daban la mitad, y teníamos que pagar el total y los intereses. Y entonces, y este señor Gutiérrez, por supuesto, no le importaba que Costa Rica hiciera un mal negocio, y nunca puso un pie en Costa Rica, el viejo murió millonario, pero más allá de eso, es nuestro primer representante diplomático en Bélgica. Repito, no de muy felices antecedentes, el señor nada más fue, presentó credenciales, y poquito después, con la torta de los préstamos, lo quitaron. Pero, ¿por qué nos interesa Carlos Gutiérrez? Porque resulta que es ahí cuando nombran por primera vez en su carrera para un puestillo de medio pelo en la legación a Manuel María de Peralta. Y Manuel María de Peralta va a tener probablemente el papel más decisivo en la historia de las relaciones entre Costa Rica y Bélgica, por razones que ahorita vamos a ver. Una pequeñísima precisión, yo sé que muchos colegas lo saben, pero nada más aclarar la diferencia entre embajada y legación, o entre embajador y ministro plenipotenciario. En ese tiempo, siglo XIX y todavía parte del siglo XX, solo las potencias se intercambiaban entre sí embajadores. Entonces Francia nombraba un embajador en Inglaterra o en los Estados Unidos. Pero para los países no potencia, y obviamente Costa Rica era no potencia, entonces se nombraba no jamás un embajador, sino un ministro plenipotenciario. Y lo mismo, Costa Rica no podía mandar embajadores, teníamos que mandar ministros plenipotenciarios. Por eso
en nuestra relación con Bélgica durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, lo que nos mandábamos recíprocamente eran ministros plenipotenciarios. Y la oficina, la misión diplomática de Costa Rica en Bruselas, entonces no podía ser una embajada, era una legación. Hecha esta precisión, entonces entramos a hablar de Manuel María Peralta. Voy a contar un par de cosas que probablemente muchos de ustedes ya conozcan, pero nada más por ubicarnos. Manuel María Peralta es un muchacho de origen muy pobre, hijo por fuera de un gran señor de Cartago, con una señora de humilde origen, a quien en sus años de adolescente le ocurren una serie de tragedias personales y amorosas en Costa Rica que lo llevan a abandonar este país en medio de una crisis casi de suicidio, y se va de Costa Rica muy jovencito, 19 años, y se va para Europa, ¿verdad? Y se va para Europa no como diplomático, si se va de mochilero, de ahí de buscavidas, a ver qué diablos podía hacer con su vida. Llega a Francia en 1867 y pasa ahí muchas tristezas y muchas necesidades, hambre y demás. Manuel María Peralta, entre otras cosas, en Costa Rica había tenido desventuras amorosas muy grandes. Es decir, porque él era pobre, de un origen modesto, y entonces a veces conocía muchachas que o lo veían, pues sí, pobrecito Manuel, ¿verdad? Pero hay una vez en especial, que es un poco la bruja del cuento, que lo trata pésimo, que lo humilla, y la madre de la muchacha también, ¿verdad? Y es casi la actitud de esta muchacha la que hace que Manuel María Peralta, de que resulta que tiene muy mala suerte con las mujeres en Costa Rica, se vaya para Bélgica. Y en Bélgica, se vaya para Francia primero. En Francia le pasa, en medio de todas las tragedias del mochilero, le pasa algo, y es que le gusta a las europeas, ¿verdad? Y entonces empieza a tener algún éxito con las muchachas, ¿verdad? Anduvo de atorrante ahí, sin vida estable en Bélgica, en Suiza, en Francia, pasando de un lado a otro. La primera vez que llega a Bélgica es como en 1869 y se queda un tiempo en Bélgica. Después, 2 años después, 1871, lo nombran como segundo secretario de nuestra embajada, de nuestra legación en París, con el tipo el sinvergüenza de Gutiérrez. Y ahí se empieza a descubrir el gobierno de Costa Rica que Manuel María Peralta es un funcionario muy competente, y empieza poco a poco a subir en su carrera y llega a tener una posición realmente importante. Y en mucho esa posición importante se va a relacionar con una mujer, porque Manuel María de Peralta se enamora de una condesa belga y ella de él. Y es una historia de amor apasionada. A veces tenían unos pleitos terribles, pero es una historia que lleva a que Manuel María Peralta, primero que todo, es una historia con su parte pasional, que no se descubrió sino hasta mucho tiempo después, y es que ellos habían sido amantes antes, porque la señora todavía estaba casada. Lo que pasa es que en Bélgica no había divorcio, y el señor y ella vivían separados. Ella era una mujer millonaria por ella misma, condesa por ella misma, y entonces, claro, pero una mujer hoy llamaríamos bastante liberada, que se enreda con el muchachito de la Embajada de Costa Rica o de la Legación de Costa Rica, y eso termina en un apasionado romance que finalmente el marido de la señora tuvo el buen gusto de morirse, y entonces se casan. Y antes de casarse, Manuel María Peralta tramita revivir un viejo título de su familia, que era el de Marqués de Peralta. Porque, por supuesto, para casarse con la condesa de Clermont, pues era mejor ser el Marqués de Peralta que Mesía Peralta, ¿verdad? Y entonces, obviamente, eso también le abría muchas puertas. Ahora bien, ese matrimonio, les decía, es decisivo para la historia de nuestras relaciones con Bélgica, porque le va a abrir a Peralta un mundo, de verdad, de altísimo nivel, ¿verdad? Porque Jeanne de Clermont no solo es una condesa y una millonaria, es una mujer de grandes contactos en el mundo intelectual, en el mundo cultural, en el mundo político. Y obviamente, pues esto le va a dar otro nivel a la presencia de Costa Rica en Bélgica. Además, por primera vez y única, vamos a tener un castillo de verdad como residencia de nuestra legación, ¿verdad? Y entonces a Manuel María Peralta, el gobierno costarricense lo termina nombrando ministro plenipotenciario en Bélgica. Después lo pasó varias veces de lugar, porque a veces lo pasaba a Madrid, a veces lo pasaba a París,
pero siempre estuvo acreditado durante un largo periodo como el representante de Costa Rica en Bélgica. Y es una época, yo llamo la época de oro de las relaciones Costa Rica-Bélgica, porque Manuel María Peralta no solo pues, es un brillante diplomático, sino que además es una época en la que se abren un montón de puntos de contacto, de los cuales quizá el más importante es la cuestión de los becarios. Resulta que el gobierno de Costa Rica decide, como las universidades belgas eran comparativamente baratas en relación con las universidades francesas o inglesas, etc. Además, era un país, como ya les decía, católico. Entonces, el gobierno de Costa Rica decide dar una serie de becas para muchachos costarricenses que quieran ir a estudiar a Bélgica. La educación costarricense secundaria era de altísimo nivel, tanto que las universidades belgas, si usted venía como bachiller de Costa Rica, no le pedían examen de admisión, porque se consideraba, por ejemplo, que la educación que daba el Liceo Costa Rica era de un nivel comparativamente igual al que podía dar la secundaria en Bélgica. Entonces, Bélgica se vuelve un país que atrae muchísimo a los becarios costarricenses. Y ahí vamos a tener una serie de figuras de primerísimo nivel en la historia de Costa Rica, donde muchos, no solo hombres, también mujeres, van a estudiar en Bélgica. Y a Costa Rica le interesa, pues, campos como la medicina, la ingeniería, etcétera. Y entonces, pues, podremos tener figuras como, por ejemplo, el doctor Calderón Guardia, don Jorge Bolio, que es sacerdote y que es un poco el primero que se empapa en las doctrinas de la doctrina social de la iglesia. Después viene a Costa Rica a promover ese tipo de doctrinas, que en Bélgica había un famoso teólogo, el cardenal Mercier, que las está promoviendo. En música, don Julio Fonseca, cuya nieta pues, nos hace hoy el honor de acompañarnos. También mujeres, hay una historia muy trágica de una famosa artista costarricense, Pacífica Celaya, que va a estudiar a Bélgica y la mata un novio belga en un acceso de celos. Ángela Acuña, la primera mujer feminista de Costa Rica, que fue también la primera embajadora, etcétera, llega también, pasa su tiempo en Bélgica. Otras muchas figuras de la historia costarricense en ingeniería. Nicolás Chavarría, el que diseña el Teatro Nacional, es graduado como ingeniero en Bélgica. Y así hay un montón de becarios. El Marqués de Peralta se toma el tema de los becarios con muchísima responsabilidad y le toca manejar un fondo. Yo no quisiera ver lo que hubiera sido en estos tiempos con la auditoría detrás de uno y demás, manejar un fondo de becas para toda Europa, no solo para Bélgica. Y no solo le toca manejar la plata y dársela a los becarios, sino además atender. Y tiene que jugar un poco como de papá, ¿verdad? Porque de muchísimas veces había un muchacho igual que sigue pasando, de que resultó que se voló la plata de la beca porque se fue de parranda y se gastó todo, y entonces llegaban a decirle al marqués a ver si le podía prestar, todavía está esperando que le paguen para medio pasar el mes. O la gente que tenía muchachas, mire, ay, le escribían, mire, por Dios, asegúrese que Carmencita esté en una pensión decente y que la tengan bien controladita, que no haga loco, etcétera. Entonces, don Manuel María Peralta, pues, asume un poco la figura de papá de todos estos muchachos. Y se va a desarrollar una pequeña comunidad de estudiantes belgas en Costa Rica, perdón, de estudiantes costarricenses en Bélgica, que van a tener incluso hasta un equipo de fútbol. Y había un montón de cosas porque era una generación que constantemente se estaba renovando y que básicamente casi que entre 1890 y 1940 siempre hay por lo menos 5 o 6 costarricenses, y no más, a veces pudieron ser hasta 20 y pico, estudiando en Bélgica y en otros países europeos. Peralta además tiene mucha importancia para traer aquí algunas obras de infraestructura, como por ejemplo el Monumento Nacional, que básicamente pues, lo hace un artista francés, pero también de Bélgica, el edificio metálico. El edificio metálico es una pieza de Lego, ¿verdad? Que se produjo en Bélgica, se hizo en Bélgica y lo trajeron, es decir, desarmado a Costa Rica, ¿verdad? Y es un edificio que en sus tiempos fue uno de los edificios más lindos y más espectaculares que había en San José, ¿verdad? Y se hizo precisamente por los terremotos, de no tener una escuela muy grande que no se cayera, ¿verdad? Y también Peralta tiene pues una serie de aciertos desde el punto de vista diplomático, abre las relaciones con otros países, encuentra los Países Bajos, que va a ser el primer diplomático costarricense acreditado en La Haya, y bueno, tiene otro montón de realizaciones espectaculares que otro día podemos hablar si quieren de don Manuel María Peralta. Y
don Manuel María le toca también la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue una tragedia espantosa para Bélgica, ¿verdad? Porque Bélgica, pues se ve, Bélgica que era un país neutral, se ve injusta y bárbaramente metida en un conflicto y arrasado el país, etcétera. Y bueno, Costa Rica ve, a pesar de que estamos muy lejos, pues hay un montón de muchachos que están estudiando allá y todo eso. Y fue uno de los momentos en que Costa Rica se identifica con la causa de un pequeño país atacado y arrasado, sin tener pues, nada que ver en este conflicto. Después de la guerra, por ejemplo, el gobierno belga condecora a don Julio Acosta, el presidente de Costa Rica, y no porque Costa Rica lo hubiera apoyado, porque en ese tiempo Acosta no era presidente, sino, por ejemplo, porque Julio Acosta, siendo un periodista exiliado en El Salvador, había publicado un montón de artículos defendiendo la causa de Bélgica, simplemente por sentimiento, no porque tuviera nada que ganar o nada que perder en esos momentos. Y eso, obviamente, pues aumenta las simpatías entre Costa Rica y Bélgica. Después, los años 20, los años 30, pues son años en que tenemos siempre un montón de estudiantes y algunos de esos estudiantes se casan con muchachas belgas y se las traen para acá. Y una de ellas va a ser la que más nos interese, va a ser Yvonne Claes, una muchacha de Amberes, de altísima sociedad de Amberes, que se casa con Rafael Ángel Calderón Guardia y que viene a Costa Rica con él en 1927 y que después, ya en 1940, le toca ser primera dama de Costa Rica, pero además de primera dama de Costa Rica, que al fin y al cabo era simplemente una posición igual que la que habían tenido un montón de señoras antes, va a ser la primera mujer que participe en la actividad diplomática de Costa Rica. Y eso fue una cosa pues bastante casual y bastante inusitado, porque empieza con el hecho de que Calderón va a los Estados Unidos, tiene una entrevista con el presidente Roosevelt, tienen que hablar de cosas de la guerra. Todavía no estábamos oficialmente Costa Rica y Estados Unidos metidos en la guerra, 1940 todavía no, ya la guerra había empezado, pero hay que hablar de cosas de la guerra y son cosas muy delicadas y muy estratégicas. Y tienen el problema de que Calderón no habla inglés y el presidente Roosevelt no habla ni español ni francés. Entonces requiere un intérprete. Claro, Casa Blanca tenía sus intérpretes, pero Costa Rica no. Entonces tenía que ser alguien de absoluta confianza, porque lo que se podía y lo que se iba a discutir en esa conversación podía ser, recuerden ustedes, Costa Rica está a la par del canal de Panamá y eso tenía una importancia estratégica enorme. Entonces, por más que nosotros a veces esas cosas le veamos hasta con cierta burla, en realidad eran cuestiones de seguridad internacional muy importantes. Y entonces, la delegación costarricense lo que dice es, don Ivonne habla inglés, habla francés y habla español. Entonces, Yvonne Claes asiste a la entrevista y esto va a hacer también que ella se conozca con gente del Departamento de Estado y desarrolle una muy buena relación con ellos. Y en alguna medida yo me imagino, y esto es una consideración personal tal vez un poco racista, yo me imagino que también los norteamericanos podían ver con mayor simpatía a una señora europea que hablaba inglés y que tenía una mentalidad pues, más o menos de primer mundo, que si hubieran puesto a una señora latinoamericana, o a un señor latinoamericano incluso. La cosa es que Yvonne Claes se va a convertir en una interlocutora importantísima en las relaciones entre Costa Rica y Estados Unidos. Y hay varias veces, otro día podemos también hablar de doña Yvonne, hay varias veces en que el gobierno de Costa Rica, que tenía problemas en Washington por A o por B, que no salió un préstamo, que tal cosa, y que la embajada nuestra no estaba haciendo o no podía hacer nada, y decían ya, nos agotaron todos los recursos, manden nuestra última arma secretaria, mandará a doña Yvonne. Y doña Yvonne, de verdad, hubo un par de casos en los cuales consigue para Costa Rica cosas muy importantes. En cuenta, por ejemplo, y su acto más importante, conseguir la sede del ICA para Costa Rica, que la tenía prácticamente ganada Colombia, y que doña Ivonne logra que el Departamento de Estado americano haga torcer brazos para que Costa Rica quede como sede. La historia posterior de doña Ivonne es un poco triste, ¿verdad? Ella y su marido terminan divorciados, sin hijos. Ella muere en Costa Rica en 1994, pues en una situación realmente económica muy triste y prácticamente olvidada de todo el mundo. Y me complace decir que nuestra Cancillería fue de las instituciones que empezó a rescatar la figura de doña Ivonne, que el año pasado fue declarada ciudadana de honor de Costa Rica a título póstumo. Entonces, creo yo que Yvonne Claes, igual que Manuel María Peralta, pues son columnas vertebrales de nuestra historia bilateral.
y un costarricense en Bélgica, una belga en Costa Rica. La Segunda Guerra Mundial es trágica otra vez para Bélgica y es trágica también para nuestras relaciones porque ahí se acabó pues aquella comunidad de becarios costarricenses, se terminaron muchas de las pequeñas cosas que había entre Costa Rica y Bélgica y sin embargo incluso durante la guerra tenemos algunas cosas importantes con Bélgica, un ex primer ministro belga que está exiliado, pues viene a Costa Rica y tiene una presencia importante en esos años, el primer doctor honoris causa de la Universidad de Costa Rica. Tenemos también pues, una enorme simpatía por la causa belga. El gobierno de Calderón empieza a pensar en traer después de la guerra inmigrantes belgas masivos a Guanacaste, ¿no? Un proyecto que no se llega a realizar. Pero después de que se termina la guerra, como que nos entramos los dos en una etapa de mutua indiferencia. Los años 40 no son, después de la guerra, Europa está pues, realmente en un estado ruinoso, Costa Rica tiene también muchas convulsiones internas, en parte pues había toda la situación de los años 40 y la guerra civil, no eran los mejores tiempos. Ya después, en los años 50, empezamos a arreglar un poquito las cosas y Bélgica por primera vez abre una embajada permanente en Costa Rica. Y por cierto que nombraron un encargado de negocios, Frédéric de Boschlaf, que era un conde belga que se viene a Costa Rica con su familia y que, entre otras cosas, esta familia compra una lechería en Coronado. Y fue muy simpático porque a pesar de que el señor pues, él era un diplomático y en ese tiempo la diplomacia era muy clásica y todo, pues la familia Boschlaf pues, vivía en la finca y los hijos del conde andaban ahí de bota de hule o a veces descalzo y fue una gente que se integró como mucho a una comunidad rural costarricense en aquellos tiempos. Pero bueno, después ya Bélgica decide nombrar un embajador residente y tenemos un embajador ya viviendo en San José, no en Guatemala, y Costa Rica también decide abrir una embajada en Bélgica que a veces tomamos con muy poca seriedad, porque a veces la abríamos, la cerrábamos, la abríamos, la cerrábamos, decían, bueno, que se atienda desde París, que se atienda desde La Haya, ¿verdad? Entonces en los años 60 y 70, o a veces, por ejemplo, nombrábamos un señor como embajador en la Unión Europea, pero no lo nombrábamos para Bruselas, y entonces tenemos una época en que somos bastante desordenados en nuestras relaciones y algunos de los funcionarios que nombramos, algunos eran gente muy honorable, pero otros que daban pavor, ¿verdad? Es decir, es una etapa en la que Costa Rica, yo diría, maneja con bastante poca seriedad sus relaciones con Bélgica y con la Unión Europea, ¿verdad? En general. Esto se empieza un poco a componer en los años 80, cuando ya se vuelve importantísimo para Costa Rica, pues, tener una presencia importante y una presencia seria en los países europeos. Y entonces ya nos quedamos con una embajada residente en Bruselas que atiende también la Unión Europea. Y Costa Rica en alguna medida en los 1980 tiene mucho protagonismo en acercar Centroamérica con la Unión Europea, un poco para salirnos del esquema de Guerra Fría Estados Unidos, Unión Soviética, en el cual Europa pues desempeña un papel importante. Y sin embargo, en alguna medida nuestro interés por la Unión Europea y la participación belga en la Unión Europea ha hecho que bajen de intensidad las relaciones bilaterales. Bélgica, pues prácticamente todo lo que tenía de interés para Costa Rica lo empezó a manejar por la Unión Europea. Nosotros prácticamente lo que nos interesaba hacer era con la Unión Europea y no con el Reino de Bélgica. Y esto ha echado un poco, en mi opinión, y visto como observador de afuera, pues ha debilitado nuestra relación. Tanto que el gobierno belga decide en el 2013 o 2014 cerrar su embajada en San José y la pasa para Panamá, o ya tenían embajada en Panamá, y dice uno que se atienda desde Panamá. Y no solo es doloroso que Bélgica tomara esta decisión, sino que tampoco el gobierno de Costa Rica, y eso lo tengo muy presente, movió un dedo para lograr que los belgas no se fueran de Costa Rica, ¿verdad? Es decir, ni la embajada de Costa Rica en Bruselas hizo nada, ni el gobierno de Costa Rica, la Cancillería hizo nada para tratar de que los belgas no se fueran. Y se fue la embajada, y por supuesto que siempre que se va a una embajada hay un enfriamiento, ¿verdad? Aunque no lo queramos.
De modo tal que yo creo que hay ciertas cosas, y aquí me estoy metiendo en lo que no me debería meter, hay muchas cosas que yo creo que deberíamos recuperar. Y no solo me refiero a la cuestión de la embajada. Yo creo que hay muchas cosas. Tenemos una historia en común muy bonita, muy intensa, muy llena de cosas, porque lo que les he hablado hoy ahora es un 1% de lo que podría hablar, y yo hablo mucho. Y sin embargo, creo que todavía es una relación que puede tener mucho potencial. Que hay muchos temas todavía de hoy, no del tiempo del Marqués de Peralta, que nos pueden interesar tanto a los belgas como a los costarricenses, y que una relación bilateral no tiene por qué dañar o perjudicar nuestra actividad con respecto a la Unión Europea. Y repito, creo que tenemos muchos cimientos para construir o seguir construyendo una casa muy bonita entre belgas y costarricenses. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Jorge. Aquí está recibiendo muchos aplausos virtuales. Usted sabe que para nosotros escucharlo siempre es un placer y podríamos dedicarle una hora más, sin duda, a escuchar sus presentaciones. Y he de decir, don Jorge, que en esos cimientos que usted menciona, la labor de rescatar la historia es muy importante. Y bueno, eso es como una Biblia para nosotros, ¿verdad? El libro que se dictó hace 15 años en ocasión de los 150 años de las relaciones bilaterales, y también la publicación sobre Yvonne Claes, por supuesto, ¿verdad? Es parte de está en nuestro escritorio siempre, porque justamente la historia nos da esa base que usted dice para que siempre continuemos los esfuerzos en que las relaciones bilaterales tengan nuevo dinamismo y dinamismo conforme a las realidades actuales. Debo mencionar que en la visita del presidente a Bruselas hace un poquito más de un mes, se abordaron temas muy importantes como la cooperación en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Y ese es un tema que está muy alto en la agenda de los países, y también la cooperación en materia de la diplomacia ambiental, protección del océano, por ejemplo, son dos temas que figuran en la agenda, y sin duda como diplomáticos sabemos que tenemos el reto de seguir dinamizando las relaciones y viendo esas buenas experiencias que Costa Rica ha tenido en el pasado para que nos guíen de una mejor manera. Con esa reacción quisiera dar la palabra a quienes tengan comentarios o preguntas. Pueden utilizar la función de levantar la mano o bien escribir en el chat. Tengo aquí a doña Milena como primera participante. Milena, por favor, adelante. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, a la señora embajadora, a los miembros de la embajada, a don Jorge. Mi nombre es Milena Solís, yo soy casada con Eric Kunen, que es un residente belga. Mi esposo está escribiendo el libro de doña Yvonne Claes en una investigación que empezó hace más de 2-3 años con información entre Bélgica y Costa Rica, y quería preguntarle a don Jorge, que tiene un respeto y un cariño por la imagen de doña Yvonne. ¿Qué le parece la relación de doña Yvonne con el Tribunal de Probidad y de todo lo que fue desprovista, lamentablemente, por nuestro gobierno? Y me gustaría también que resaltara la labor como diplomática de honor de doña Yvonne, que creo que es importante porque el papel de la mujer en la diplomacia ha sido un poco, hasta ahora es visto con unos ojos de una forma distinta, pero en años anteriores y en un siglo antes, empezó tal vez esa función doña Yvonne de una forma de honoren, y empezando a implementar dejando ahí una semillita en la diplomacia costarricense y en su papel como mujer. Nada más eso sería. Okay. Mire, dos cosas. La cuestión de los tribunales de probidad es, yo diría, una de esas consecuencias a veces horribles de las revoluciones y las guerras civiles, en que a veces una serie de personas inocentes se ve afectada,
Es decir, doña Ivonne ve sus bienes intervenidos, porque los tribunales de probidad, básicamente, que se trataba de investigar si la gente del gobierno de Calderón Guardia había hecho plata mala vida, porque había muchos rumores y mucha cosa. Bueno, entonces deciden hacer una lista negra de toda la gente que se puede considerar eventualmente culpable. Y entre esos ponen a doña Ivonne Claes, que ya ni siquiera era la esposa de Calderón Guardia, porque ellos se habían divorciado, pero que dicen, no, esta señora tiene bienes y estos bienes hay que averiguar si no son robados, ¿verdad? Y lo peor de los tribunales de probidad era que le obligaban a usted, o sea, usted no es que ellos tenían que probar que eran mal habidos, no, se presumía que eran mal habidos, y usted es la que tiene entonces que probarle al tribunal que fueron adquiridos honradamente. Y mientras tanto, le agarraban sus bienes. Entonces, doña Ivonne pierde sus 2 casas que tenía y un automóvil, etcétera. Y bueno, el expediente de doña Ivonne yo nunca lo pude encontrar. Es decir, estaba extraviado en el Archivo Nacional. Nunca lo pude encontrar, ojalá que haya aparecido. Pero la señora, digamos, se queda prácticamente en la calle debido a que le agarran estos bienes. Tiempo después, como 5 años después, se los devuelven. Pero vean ustedes lo que son las barbaridades. Es decir, le dicen, bueno, señora, usted, sí, efectivamente, ya descubrimos que las casas, efectivamente, usted probó que eran bien habidas, que usted las había comprado con plata de su herencia y yo qué sé qué. Aquí tiene sus casas de vuelta y aquí está la cuenta de impuesto territorial que usted no ha pagado en los 5 o 6 años en que le hemos tenido sus casas confiscadas, ¿verdad? Y entonces la señora termina perdiendo su pequeño patrimonio porque de ahí la cuenta de impuestos, en un tiempo que ya no había podido ni siquiera usar las casas, ni alquilarlas, ni nada, pero le pasan la cuenta del impuesto territorial y ahí termina pues prácticamente ella quedando en la calle por esta circunstancia. Entonces todo el episodio de los tribunales de probidad es trágico y le pasó no solo a ella, le pasó a muchos otros costarricenses que en alguna medida estaban indirecta o directamente conectados con el gobierno de Calderón Guardia. Vean ustedes que en el caso de doña Ivonne, el pecado de ella era haber sido la esposa del señor, ¿verdad? Pero bueno, la otra cuestión, yo creo que es la participación de Ivonne Claes en la diplomacia costarricense, para mí es fundamental, no solo por lo que hizo, digo, de conseguir el préstamo acá o la sede del ICA, sino también por la mentalidad. Si piensan ustedes que en 1940, en Costa Rica, ya había mujeres diplomáticas en algunos otros países, pero en 1940, una diplomática, simplemente la mujer era visto como la esposa del embajador, la esposa del cónsul, la esposa del ministro consejero, una señora que tenía que andar muy bien arreglada, muy bien peinada, hacer unas bocas muy ricas, servir muy bien los tragos, preocuparse de que la casa estuviera muy bien presentada cuando tenía una recepción. Y que sí, podía ser una señora que tuviera una conversación interesante y demás, que supiera tal vez un poquito de arte, de esto y lo otro, pero un poquito esa actitud que tenía en general el varón, de que la mujer era una especie, y perdónenme la expresión, casi de algo más que una mascota, ¿verdad? Pero que la función de una mujer en la diplomacia era impensable. Y sin embargo, resulta que Ivonne Claes, por las circunstancias que vimos, termina metida en la cuestión diplomática, y una mujer que tenía además una formación cultural de primer nivel en Europa. Es decir, la señora había sido educada en instituciones, su familia tenía dinero, era una familia pues de Amberes muy rica, y la habían mandado a colegios de primera categoría en Francia, en Inglaterra, etcétera. Hablaba varios idiomas. Entonces, Ivonne Claes, digamos, tenía características que la hacían útil para el gobierno de Costa Rica como diplomática. Pero además de eso, yo creo, y esto no hay ningún documento, así que es simplemente mi opinión, yo creo que a mucha gente, varones, pudieron empezar a pensar, mira, no son tan inútiles, ¿verdad? Es decir, si Ivonne Claes puede, imagínense usted, por ejemplo, lo que podía pensar alguien que dijera, bueno, nosotros tenemos un embajador en Washington y el embajador en Washington nos está diciendo, no hay manera, no nos quieren dar el préstamo, y doña Ivonne lo saca. Entonces, miran, podríamos pensar que entonces, en alguna medida, Ivonne Claes es la primera vez que alguien le abre el cerebro a los costarricenses para decirles, mira, la mujer también puede ser diplomática. Y para mí es muy interesante que ya Ivonne Claes desaparece de la escena en 1944, cuando termina el gobierno de Calderón Guardia, pero ya en 1946 Costa Rica nombra una mujer como jefe de misión en Lisboa. Una señora que era una señora de alta sociedad costarricense que vivía en Lisboa, no sé por qué, y que la nombraron como encargada de negocios.
probablemente no tenía ninguna importancia lo que la señora estaba haciendo y a lo mejor era nada más para que tuviera un pasaporte diplomático y pudiera tener un estatus migratorio en Lisboa. Pero vean ustedes que ya en 1946, en que la mujer todavía no es ciudadana en Costa Rica, porque la mujer no vota, la mujer para efectos de electorales no existe. Y sin embargo, ya en 1946 se nombra a una mujer como encargada de negocios, como jefe de misión en un país europeo. Y después, poquito a poco, vienen otras. Y yo creo que ese camino lo abrió Yvonne Claes. Y que en alguna medida, pues, el reconocerla como primera mujer en la actividad diplomática costarricense no es simplemente una ocurrencia ni es un antojo, sino que responde a una realidad, y responde a una realidad no solo por su labor, sino también por las consecuencias psicológicas, casi que diría yo, en la mentalidad de que la mujer costarricense podía integrarse a la diplomacia. Y hoy en día, pues casi que nos están sacando a los hombres de la diplomacia, pero en alguna medida creo yo que la mujer costarricense entra en la diplomacia, igual que cuando lo de Mariano Montealegre en 1823, entró con una figura de primer nivel, que fue Yvonne Claes. Muchas gracias, don Jorge. Le damos la palabra a doña Mercedes. Para abrir todo, cámara, micrófono. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Yo tengo muchos años de estar detrás de la huella de doña Yvonne Claes, y al escuchar, bueno, he entrevistado a don Jorge, a don Cristian, bueno, con don Víctor, es mancuerna mía en todo este proceso, ¿verdad? Y Milena y Eric también son parte de los cómplices que me han ayudado a seguir esa huella de doña Yvonne. Yo pienso que el caso de doña Yvonne es el eslabón perdido de las relaciones diplomáticas entre Bélgica y Costa Rica. Que hay una gran deuda de parte de Costa Rica con la historia, porque, y basados en el caso de doña Yvonne, ¿verdad? Don Jorge mismo, usted llega con la historia de doña Yvonne hasta el divorcio, hasta que termina la administración del doctor Calderón, y Milena pues le hace la pregunta acerca de los tribunales de probidad y de sanciones inmediatas. Ese es el momento peor que puede vivir una persona, porque se pone en duda su honor después de todo lo que le ha entregado a Costa Rica. Pero no quiero contar la historia de doña Yvonne en este momento, sino que en ese caso, ella, cuando se vio tan indefensa ante los tribunales de probidad, que no le permitieron la defensa, es que no fue que doña Yvonne no se presentó a tiempo, no, es que cuando llegó iba a decir al hospital, porque más o menos es como una locura eso. Cuando llega al aeropuerto de La Sabana, la devuelven. Y ella viene convencida de que ha habido una equivocación. Y cuando le dicen, usted no puede pasar, y se monta en el siguiente avión y se va para Panamá, aquí a Costa Rica. Ahí empieza ella a buscar la manera de probar su inocencia. Los abogados que consigue, dice ella en una carta, que alrededor de 30 renuncian, porque tal es la persecución que se hace de las personas que puedan tener algún grado de afinidad con la administración de Calderón y de don Teodoro Picado, que podían caer bajo sospecha. Entonces, se niegan a defenderla. El único que asume la defensa de doña Yvonne, porque hasta su abogado, don Franklin Matamoros, la deja colgada. Dice, doña Yvonne, ya yo no puedo meterme en nada más porque están persiguiendo, búsquese a ver quién la defienda. Entonces, entran en este escenario el bufete de don Luis Anderson Montealegre, y ellos van a acompañar ese proceso hasta que ya es imposible, porque va contra toda razón, contra todas las leyes, ya que el Tribunal de Probidad se permite, a juicio de conciencia, ¿verdad? Por el dictado de su conciencia, juzgar y sentenciar,
y condenar, ¿verdad? Entonces, a doña Ivonne no le permiten nunca defenderse. ¿Dónde están las relaciones diplomáticas? A esto quería llegar, entre Bélgica y Costa Rica. Doña Ivonne le dice a su abogado, a don Luis Anderson, que va a tener que acudir a su gobierno. Y don Luis le dice, bueno, yo hasta ahí no puedo, porque ya eso es otra jurisdicción, digamos, ¿verdad? Pero realmente la reacción de Costa Rica son cartas que se quedan sin respuesta de parte de la Embajada de Costa Rica en Guatemala. Todavía en el año 68 se está pidiendo que conteste, por favor, el embajador de belga en Guatemala está pidiendo que responda, y es una carta dirigida a Daniel Oduber, ¿verdad? Para que ayude a resolver la situación de doña Ivonne. Entonces, creo que ahí hay muchas aristas de las relaciones en donde quedan en suspenso esas relaciones, porque yo no encuentro en mi investigación la manera de seguir un hilo en donde la defensa ya a nivel de las relaciones diplomáticas pueda tener una continuidad y un final feliz. Lo que sí veo es la desesperación de doña Ivonne en muchas cartas todavía a finales de los años 60 porque por favor interfieran, y ahora lo que doña Ivonne trata de lograr es su indemnización. Ya le han devuelto, ¿verdad? Como lo decía don Jorge claramente, le regresamos sus bienes. Eso se lo dan, se lo permiten, entre comillas, 2 años después de tener a doña Ivonne como un satélite alrededor de Costa Rica, yendo a Washington a buscar trabajo, a ver si podía, ya iba gastando y gastando, viviendo en hoteles, viajes van, viajes vienen, va a Bélgica, vuelve a Washington, vuelve a Nicaragua. 2 años tener a un ser humano sin permitirle defenderse, ¿verdad? Y cuando los abogados llevan las pruebas, son rechazadas ad portas. Entonces, creo que sí hay un eslabón perdido ahí que ayudaría mucho a sanar esas relaciones que se han ido enfriando, como decía don Jorge, y que me parece a mí que están en deuda con la memoria histórica de nuestro país. Bueno, le agradezco mucho su intervención, y creo que hay toda una tragedia, ¿verdad? Que no conocemos, y que pues hasta ahora se está empezando a proyectar un poquito la vida de doña Ivonne de después del 44, en que termina su papel de primera dama. Y sí, yo tuve el honor de conocer a doña Ivonne y de hablar varias veces con ella, aunque esos temas no los tocamos, ¿verdad? Fue más conversación sobre los años 20, los años 30, pero sí fue una persona que realmente este país la trató de una manera miserable, y que sin embargo se quedó aquí. Es decir, porque ella pudo haber ido, y de hecho después ella vuelve a Bélgica, pero es una Bélgica que ya no tiene nada que ver con ella. La Bélgica de 1947-48, ya ella se sentía más costarricense que belga. Y después, a pesar de la manera en que Costa Rica la trató, prefirió quedarse aquí y muere en Costa Rica. Y tuvo la decencia de no soltarse a hablar un montón de cosas que pudo haber dicho de la gente de los años 40 y de la gente de los años 50, de sus experiencias personales y un montón de cosas, y sin embargo fue siempre una gran dama, ¿verdad? Y no salió a decir un montón de cosas que podría haber dicho. Yo creo que cualquier cosa que se haga por rescatar la memoria de doña Ivonne, pues sí es importante. Por cierto, esto no es... pero hay un pequeño video que se los recomiendo en el INAMU, que a la gente que no lo ha visto, que se los sugiero ver, que es muy chiquito, sobre la vida de doña Ivonne. Hace poquito hicieron incluso una obra de teatro sobre doña Ivonne y Henrietta Vaux, que es la primera esposa de José Figueres, un poco 2 primeras damas borradas de nuestra historia.
con la suerte de que Henrietta Vaux sí tuvo hijos y entonces tenía voz con Z, es decir, mientras que Yvonne Claes, pues no, y no tenía familia acá, entonces era una persona muy fácil de atacar, y además había un aspecto legal que es un absurdo, pero es trágicamente cierto. Una mujer extranjera casada con costarricense perdía su nacionalidad, o sea que técnicamente Yvonne Claes, al casarse con Calderón Guardia, dejaba de ser belga, y a su vez ella tenía que haber declarado en 1927 su voluntad de ser costarricense, cosa que ella no hizo. Probablemente nadie le dijo que hiciera. Entonces, técnicamente, doña Yvonne Claes era una apátrida y que, bueno, el gobierno belga no la dejó, no la abandonó, es decir, pero perfectamente la embajada belga hubiera podido decir, señora, yo no sé quién es usted, usted dejó de ser belga. Y el gobierno de Costa Rica decir, bueno, esta señora no es ni costarricense ni belga, ¿verdad? Y ustedes saben que los apátridas pues son víctimas de cualquier cantidad de barbaridades e injusticias porque no tienen quien los defienda. En el caso de doña Yvonne Claes, nadie que yo sepa la trató como apátrida en términos legales, pero esa era su condición y eso la hacía infinitamente más vulnerable a cualquier tipo de barbaridad e injusticia, ¿verdad? Y pues yo creo que el haberla hecho ciudadano de honor en alguna medida es un pequeño desagravio a una persona que le dio tanto a este país a pesar de que nunca tuvo la nacionalidad. Muchísimas gracias, don Jorge, y a las personas que hicieron comentarios y preguntas. Podemos dar espacio para un último comentario o pregunta si alguien desea. A ver. Gustavo, querido colega, adelante. Bueno, muchas gracias. Un saludo a los colegas, particularmente el embajador Sáenz, siempre que nos entretiene muy bien con sus memorias. Es un comentario muy pequeño, pero no necesariamente habrá que redescubrirlo ahora, pero tengo entendido, como se mencionó recientemente, que esta encargada de negocios que tuvimos en Lisboa fue la señora y también Yvonne Yvonne Fallas. Tengo entendido. No. Perdón. La que nombramos en 1946 era una señora que se llamaba doña Ofelia Rodríguez Quirós. Ella era hermana del que después fue arzobispo de San José, monseñor Carlos Humberto Rodríguez. Lisboa en 1946 era de los pocos lugares vivibles que había en Europa, porque era un país que había estado neutral o más o menos neutral en la guerra, y entonces se llegó muchísima gente de otros países a vivir a Lisboa porque era un lugar bastante tranquilo. Entonces, no era raro tener un encargado de negocios en Lisboa, cuando el resto de Europa estaba devastado. Ahora, ¿por qué esta señora? Bueno, probablemente alguien necesitaba ayudarla, ¿verdad? Y que tuviera algún estatus, me imagino yo, porque realmente nosotros no teníamos nada mucho que ver con Portugal en esa época. Doña Yvonne Fallas es otra historia completamente diferente. Doña Yvonne Fallas era una tica que, por cierto, fue compañera de mi papá en la ULB, en la Universidad de Bruselas. Ella se gradúa como doctora en medicina en Bélgica y se casa con un belga, un señor Dumoulin, y que entonces después no sé por qué terminan viviendo en Portugal. Y doña Yvonne Fallas de Dumoulin la nombra el gobierno de Costa Rica, pero eso ya es en los 1900, por decir algo, 58, 60, como encargada de negocios de Costa Rica en Portugal, ad honorem también, ¿verdad? Porque salía muy cómodo. Y entonces doña Yvonne Fallas de Dumoulin fue nuestra encargada de negocios en Portugal, creo que más o menos unos 15 años. No sé al final si la señora falleció o si renunció en algún momento, o si el gobierno de Costa Rica, que a veces es muy ingrato, simplemente un día decidió destituirla para nombrar a alguien más cercano o más amigo, pero sí, también fue una señora muy digna en su actividad y en su posición, ¿verdad? No, hacía el comentario porque existe esa siempre correlación con Bélgica, ¿no? Porque ella como estudió con sus dos hermanas en Bélgica e inclusive en el libro de los 150 años hay una foto muy particular en la casa del cónsul honorario Schenk, donde aparece estas costarricenses en una celebración de nuestra fecha de independencia. Pero bueno, muchas gracias y bueno, valga la oportunidad para saludarlos a todos y agradecer tan importante reseña. Muchas gracias y saludos a todos. Muchas gracias a todos. Al ser las 6:20 de la tarde acá en Bruselas,
creo que ya podemos entrar al final de la actividad, de la charla. Quisiera pedirles a los que les sea posible que enciendan la cámara para tomar algunas fotografías como memoria de esta actividad. Mónica nos ayuda con las fotografías. Por favor, vamos a dar unos 20 segundos. Muchísimas gracias. Creo que ya pudimos tomar varias fotografías. Como una reflexión final, creo que los dos pilares de hoy han sido Manuel María Peralta y Ivonne Clays, todos muy relacionados con nuestra academia diplomática, con nuestra diplomacia. Y como mujer diplomática de carrera y ahora con el privilegio de ser embajadora designada en Bélgica, creo que esta actividad cobra especial relevancia y desde la embajada procuraremos seguir repasando distintos pilares de la historia bilateral y un poco para que eso nos permita impulsar y renovar esos vínculos hacia el futuro. Don Jorge, muchísimas gracias por usted, por su disposición desde el primer momento en que le pedimos estar con nosotros hoy. Y a todos y todas les deseamos muy buen día, muy buenas noches y nuestro agradecimiento por el tiempo compartido en esta interesante charla. Muchas gracias y felicidades por el aniversario. Gracias. Hasta luego. Chao.